Siniestrados. A ver, Sí, que está grabando. ok. Ya está. Adelante. Dale aquí. Tómale. Como para empezar, pues antes de entrar a lo que sería propiamente la evaluación de cultivos siniestrados, pues vamos a desarrollar el contexto de lo que es el seguro, para este caso del seguro agrícola, que es el medio por el cual se hace este tipo de actividades de cultivos, ya que el seguro agrícola pues tiene como objetivo brindar protección a los productores, a sus cultivos contra riesgos climatológicos y biológicos principalmente. Y los objetivos que pretendemos acá a tomar en esta plática es dar a conocer de forma básica los antecedentes del seguro, definir los conceptos básicos que sentaron las bases del seguro, definir el concepto de riesgo y su clasificación, definir el concepto de riesgo asegurable, puntualizar la importancia del seguro, dar a conocer conceptos básicos en el seguro, conocer la figura del Fondo de Aseguramiento Agrícola y dar a conocer la importancia del reaseguro. Esos serían los objetivos que nos estaríamos planteando ahorita para esta presentación. Bueno, como un antecedentes, nos dice que el ser humano desde que apareció en la Tierra pues siempre ha estado expuesto a peligros y eventos de naturales, los cuales pueden ocasionarle pues, daños en su persona, en su patrimonio y hasta poner en riesgo su vida. Y el hombre siempre ha buscado de alguna forma protegerse y afrontar estos riesgos con tal de disminuir el peligro al cual se encuentra expuesto. ¿Y cómo lo hizo? Pues la forma más básica, pues agregarse con otros individuos, ¿sí? Buscar la seguridad en la unión. Para eso, pues el hombre se juntó en comunidades buscando la unión, el esfuerzo colectivo que garantizaría el éxito y su supervivencia. Esta es la forma más básica que el hombre tenía, ¿sí? De afrontar algún riesgo, porque pues, la unión, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Entonces, a partir de ahí, este, partimos para el concepto siguiente. Surgimiento del seguro. ¿Sí? El primer seguro en la historia surgió con el comercio marítimo, ¿sí? Ante la necesidad de proteger, de los comerciantes de proteger sus mercancías y embarcaciones durante las travesías por el mar Mediterráneo principalmente. Esto surgió en Italia, en donde se desarrolló y tomó mayor impulso en España. Obviamente sabíamos que en la antigüedad, incluso hoy a la fecha, pues las embarcaciones sufren no solo por las cuestiones de clima, por tormentas, se perdían las embarcaciones y sus cargas, sino también por el asedio de los piratas y hasta la fecha hoy se sigue dando ese tipo de, pues de hechos, ¿verdad? Hay por ahí todavía gente que se dedica a la piratería en el mar, a asaltar barcos, obviamente por las cuestiones de clima, tormentas, etcétera. Y pues se considera que la primer póliza de seguro se emitió en Génova, Italia, en 1347, ¿sí? Y a partir de esa fecha, pues el seguro día con día ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy. La previsión. Bueno, dice que la previsión es una predicción realizada mediante el estudio de datos históricos, patrones pasados, y es ver por anticipado lo que puede suceder. Obviamente, como lo vemos aquí, pues si tuviéramos la bola de cristal, ¿verdad? Pues podríamos ver el futuro y anticiparnos a los acontecimientos que pudieran pasar, pero pues obviamente no tenemos una bola del futuro, lo que tenemos es la estadística y la estadística, pues con el análisis de datos, pues obviamente nos dice el comportamiento de los fenómenos y las tendencias que estos pueden tener hacia futuro. Prevenir. Dice, sin embargo, saber lo que va a ocurrir carece de utilidad si no se toman medidas para controlar o disminuir o evitar sus efectos. Preparar y disponer con anticipación un daño, perjuicio, evitar o impedir que algo suceda, ¿sí?
Los peligros que enfrenta el hombre son superiores a las posibilidades de enfrentarlos individualmente. Pues sí, o sea, ¿de qué sirve saber lo que viene si no se toman las acciones para prevenirlo? Sí, y obviamente, como lo habíamos dicho anteriormente, pues el hombre, pues individualmente, enfrentar los peligros, individualmente, pues sería poco el éxito que tendría, sí, al enfrentar este tipo de peligros. Entonces, pues obviamente la predicción sin la prevención no sirve de nada. Dispersar, separar o disminuir lo que está o solía estar reunido. Los peligros que enfrenta el hombre son superiores a las posibilidades de enfrentarlos individualmente, ¿sí? Mutualidad No. consiste en repartir en un gran número de individuos expuestos al mismo riesgo las pérdidas o daños que sufrirán los pocos para quienes se realice. Esto va de la mano, y las imágenes que ustedes ven aquí, pues es un grupo de ñus cruzando un río en el África. Es, Obviamente, al cruzar la manada, todos están expuestos a un mismo riesgo, ¿sí? El riesgo de ser devorados por los cocodrilos. Pero al entrar todos en manada, ¿sí? Dispersan el riesgo, ¿sí? Y al entrar todos en manada, todos lo comparten, ¿sí? Se hace una mutualidad. Obviamente, algunos animalitos, pues van a ser presas de los cocodrilos, pero muchos no. Entonces, en eso básicamente se basa el principio de dispersar el riesgo y la mutualidad, ¿sí? Es compartir un riesgo, el mismo riesgo, ¿sí? Pero dispersarlo entre los individuos que lo comparten. Bueno, y el riesgo, ¿qué es el riesgo? Es un acontecimiento futuro de realización incierta que causa daño. Es un evento que, por lo tanto, en la técnica del seguro del riesgo es una eventualidad dañosa. La incertidumbre es un elemento esencial de riesgo. Obviamente, pues, como lo dice aquí, pues el riesgo es un evento que nos puede causar un daño y pues no sabemos, a ciencia cierta o desconocemos, cuándo se puede concretar el riesgo. Bueno, y los riesgos se clasifican, en los siguientes conceptos. Pues el riesgo puro es un acontecimiento futuro que causa daño en el cual la voluntad del afectado no interviene y pues aquí tenemos, por ejemplo, efectos naturales como sismos, ciclones, enfermedades, ¿verdad? Donde obviamente pues la voluntad del ser humano no interviene. El riesgo especulativo es el que afronta el individuo con la esperanza de obtener un beneficio, pero con el conocimiento de una probabilidad de pérdida, ¿sí? Entonces, como ejemplo aquí, pues básicamente podemos poner los juegos de azar, donde tú sabes que existe un riesgo de que ganes o pierdas, ¿sí? Riesgos personales es el que afecta la integridad física, muertes, enfermedades, incapacidades, y por riesgos patrimoniales, el que afecta a los bienes, el patrimonio. Riesgos materiales se derivan de las características físicas de un objeto o persona. El riesgo moral se crea por la actitud mental del sujeto respecto de la ocurrencia de un evento y se determina por la ausencia de valores éticos, indiferencia al riesgo, deshonestidad. El riesgo estático es el cuya probabilidad de ocurrencia permanece constante en el tiempo. Por ejemplo, el riesgo de muerte, pues es un riesgo estático. Si todos estamos sujetos a que algún día pues vamos a fallecer, no lo podemos cambiar, ¿sí? El riesgo dinámico es el cuya probabilidad de ocurrencia se incrementa o disminuye en el tiempo. Y aquí podríamos entrar, por ejemplo, los eventos de clima. Por ejemplo, hay periodos en el año donde una helada, ¿sí? Es más probable que ocurra en determinadas fechas que en otras. Entonces, por eso se diría dinámico, porque la probabilidad de que ocurra, pues, aumenta o disminuye dependiendo del tiempo. Y eso serían las clasificaciones de los riesgos. Y pues un riesgo asegurable, para que un riesgo sea asegurable debe cumplir con las siguientes características. Debe amenazar por igual todos los bienes o sujetos expuestos al riesgo. Que el riesgo no se realice al mismo tiempo en todos los bienes o todos los sujetos. Que la intensidad del riesgo sea homogénea para todos los bienes o sujetos.
que la realización del evento no dependa de la voluntad del afectado y que el riesgo pueda ser medido, ¿sí? Esas serían las características que tendría que cumplir un riesgo para que pueda ser asegurable. La importancia del seguro. Los seguros tienen un papel fundamental en el desarrollo económico y permiten y promueven la actividad económica, protegiendo los bienes, inversiones y vidas contra los riesgos asegurables. ¿Por qué es importante contratar un seguro? En la vida se viven situaciones que no se pueden prever y que pueden afectar a nuestro bienestar y de nuestras familias. Y es aquí donde empieza a jugar un papel importante los seguros, ya que permiten anular el efecto de estos imprevistos o reducir su impacto. La importancia de contratar o de contar con un seguro para proteger los bienes, la salud y la vida es cuidar lo que importa y tener la certeza de que todo ello no se verá afectado por eventos futuros. Bueno, ¿y cómo nos ayuda un seguro? Pues, nos da seguridad, y ahora sí que valga la redundancia, nos da seguridad. Los seguros proporcionan protección y respaldo ante cualquier circunstancia inesperada. Nos reducen las pérdidas y los riesgos. Tanto en el plano personal como en los negocios, tener un seguro aumenta la probabilidad de salir adelante ante imprevistos que se escapan de nuestras manos y nos aporta tranquilidad. Los seguros también nos ayudan a reducir nuestro miedo y nuestra frustración ante la incertidumbre del futuro. No contar con una estabilidad financiera afecta a nuestra salud, ya que nos provoca tensión y ansiedad. Por eso también promueve la educación financiera. Pues eso básicamente todos aquellos que alguna vez hemos contado con un seguro, ya sea de vida o de daños, pues sabemos que tener un seguro, pues sí cumple con lo que nos dice o lo que nos dice esta presentación, porque pues de alguna manera pues nos brinda seguridad, ¿sí? Y si llegara a ocurrir alguna eventualidad, pues contamos con cierto respaldo, ¿sí? Ya sea económico, o hasta jurídico, si se ocupara, y de alguna forma, pues nos ayuda así a afrontar las pérdidas que podamos sufrir por algún evento que nos cause algún daño o pérdida. Pues yo creo que no es fácil entender pues cuál es la importancia y cómo nos ayuda un seguro. Bueno, el seguro se manejan varios ramos. De los más comunes, tenemos al agrícola, tenemos al ganadero y tenemos el seguro de vida, ¿sí? Dentro de los muchos ramos que hay, pues estos son uno de los más comunes y de los que por lo general estamos más familiarizados. Antes de entrar más adelante en el tema, que quiero darles a conocer algunos conceptos que se manejan en el ámbito del seguro y más enfocado también al seguro agrícola para que al momento de entrar con los temas que siguen, pues de alguna forma ustedes ya tengan algún conocimiento sobre los términos que de repente pues ahí se mencionarían. Póliza de seguro. ¿Qué es la póliza de seguro? Pues es un contrato donde se establecen las condiciones generales y particulares de un contrato de seguro, es decir, las obligaciones y derechos de las personas aseguradas y de la compañía con la cual se contrata el servicio del seguro. La suma asegurada se refiere, ¿sí?, a lo máximo que la aseguradora se compromete a pagar por la indemnización de un siniestro. El deducible se refiere a la cantidad que el asegurado debe cubrir en los gastos derivados de cada siniestro. Asegurado, la persona física o moral que se encuentra expuesta al riesgo en su persona, bienes o patrimonio. El beneficiario, persona física o moral designada para recibir del asegurador la prestación derivada del seguro contratado. La prescripción, también es importante conocer este término, es la forma de extinguir derechos y obligaciones por no reclamar su cumplimiento. ¿Podemos minimizar esto, verdad? Pues, O mover. mira qué bueno. En su cumplimiento en la forma legal y el plazo previsto por la ley. Obviamente también los seguros,
pues prescriben, sí. Si en tu momento tuviste algún daño y estabas cubierto y no lo reclamas a la aseguradora, creo que no me recuerdo si son 3 años o 4 años, donde si tú no haces válido tu reclamo, pues obviamente prescribe o fenece, ya después no podrías tú hacer ningún tipo de reclamo a la aseguradora. El daño es el deterioro, rotura o pérdida de los bienes asegurados o sus accesorios a causa de la acción de un factor externo. La pérdida, cuando el bien asegurado deja de cumplir su finalidad a consecuencia de un siniestro o accidente fortuito. El riesgo, el fenómeno posible, futuro e incierto que al ocurrir puede causar daño. Y el siniestro es la manifestación concreta del riesgo asegurado que produce unos daños garantizados en la constancia de aseguramiento o póliza. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta dónde vamos. Si la tienen, pues por favor manifestarla. Todo bien. Ok, Adelante. entonces seguimos adelante. Y bueno, vimos algunos ramos ahí, cuando el agrícola, el ganadero y el vida, y para este caso nos vamos a enfocar lo que es el seguro agrícola, ¿sí? El seguro agrícola, aquí en la región norte y sur del estado, es una herramienta muy importante en cuanto a la administración de riesgos, puesto que pues el estado, en su actividad económica es pues netamente también agrícola, así en la producción de cultivos de sorgo grano principalmente y maíz, entre otros, como soyas, canolas, algo de algodón también. Entonces el seguro es una herramienta muy importante que tienen los productores para dispersar riesgos, ¿sí? Y hacerle frente a las cuestiones climáticas que pueden poner en riesgo sus cultivos. ¿Quiénes pueden operar el seguro agrícola? Bueno, pues las figuras que conocemos como fondos de aseguramiento y obviamente también las empresas privadas, entre ellas algunas como Mafre, Proagro, General de Seguros, etcétera. Pues, ¿qué es un fondo de aseguramiento? Sí, los fondos de aseguramiento como concepto son asociaciones de productores agrícolas y o ganaderos, porque también hay fondos ganaderos, no nomás agrícolas, de nacionalidad mexicana que operan bajo el principio de mutualidad, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿sí? Básicamente, un fondo de aseguramiento es una asociación de productores, ¿sí? Los cuales se organizan con la finalidad de brindarse el seguro. En términos generales, podríamos decir que eso es un fondo de aseguramiento. El fondo de aseguramiento tiene una estructura operativa, ¿sí? Que es el sugerente, obviamente que su función es pues, la organización, la planificación y controlar los asuntos del fondo de aseguramiento. Su auxiliar, que se está orientado a la atención de socios, recibir la documentación, registro y control y manejo de la información, ¿sí? Y y sistemas de aseguramiento. El técnico de campo, que es el encargado de atención a socios, monitoreo y seguimiento de los cultivos asegurados, atención a los avisos de siniestro, evaluación de los cultivos siniestrados y obviamente su contador, pues el que se encarga de llevar todo lo relacionado a los registros contables del fondo, manejo de nómina, pago de impuestos, etcétera. Sí, esa es la estructura operativa principal y básica de un fondo de aseguramiento. En Tamaulipas existen, como dato más, alrededor de unos 75 fondos de aseguramiento, que obviamente prestan el servicio del seguro a los productores aquí de la región norte, sur y centro del estado. Los fondos de aseguramiento cuentan con un marco jurídico, que les da, ahora sí,
o los pone dentro del ámbito legal, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la Ley de Fondos de Aseguramiento, la cual se publicó el 13 de mayo del 2005. Tiene como finalidad regular la organización y funcionamiento de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Los fondos no contaban con esta ley. Antes los fondos eran como asociaciones civiles y a partir de la promulgación de esta ley, pues ya pues cambió, ¿sí? Ya cuentan con una personalidad jurídica y una ley que los respalda. Los fondos también como organización, tienen sus estatutos sociales, ¿sí? Que son las normas internas que rigen el funcionamiento del fondo de aseguramiento, ¿sí? También cuentan con el contrato de reaseguro, ¿sí? El contrato de reaseguro mediante el cual una compañía aseguradora pasa a ser, pasa a ser asegurado de otra entidad aseguradora, ¿sí? El fondo es el cedente, el fondo le transfiere los riesgos a la entidad reaseguradora. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Y obviamente también cuenta con las normas y procedimientos del seguro agrícola, que son los lineamientos que dictan la operación del seguro agrícola. Básicamente serían las reglas de cómo operar el seguro, las normas y procedimientos, ¿sí? Es una serie de, es un manual que contiene todos los pormenores de la operación del seguro agrícola. Y los fondos de aseguramiento, dependiendo del reasegurador con el cual esté operando, pues el reasegurador le brinda las normas con las cuales el fondo se tiene que dirigir este, cuando realiza el contrato de reaseguro con la entidad reaseguradora. Bueno, ¿y qué riesgos protege el seguro agrícola? Tenemos los riesgos climatológicos, en los cuales se encuentra la sequía, la onda cálida, el granizo, la helada, el exceso de humedad, huracán, incendio, ¿sí? Esos son los riesgos climatológicos, a las cuales le hace frente el seguro agrícola. Y también tenemos los riesgos biológicos, en los que se encuentran las plagas, las enfermedades y los depredadores. Y otros riesgos que se llaman riesgos relacionados con la siembra y no nacencia. Así que básicamente estos riesgos son antes de que se realice la siembra o una vez realizada la siembra, ¿sí? El taponamiento se refiere, obviamente a que se realizó la siembra y por una cuestión de lluvia, dependiendo también del tipo de suelo, generalmente se da en suelos arenosos. Cuando se siembra y unos días después de realizar la siembra se viene un evento de lluvia, el suelo presenta una costra que impide o limita la emergencia de la planta, ¿sí? Ocasionando que ésta pues no emerge y obviamente pues cause su podrición enterrada en el suelo y principalmente se da en suelos de tipo arenoso, ya que básicamente cuando pasa esto el suelo se convierte como si tuviera una costra de cemento imposibilitando la emergencia de la planta. Eso sería el taponamiento. La no nacencia pues es obviamente pues la no nacencia de las plantas, sí, la no emergencia también ahí cubre ese riesgo. Y la no siembra puede ser por exceso de humedad o por falta de humedad. Obviamente, si no hay humedad, pues no se puede realizar una siembra. No hay condiciones de humedad en el suelo para depositar la semilla y que ésta germine. Y el dado caso contrario es que se realiza la siembra y se vienen eventos fuertes de lluvia principalmente, donde se presentan inundaciones o saturaciones de suelo, ocasionando que ese exceso de humedad en el suelo provoque la pudrición de la semilla y obviamente pues limitando o eliminando la germinación, ¿sí? Ese sería básicamente la explicación de estos riesgos. Clasificación de riesgos en el seguro. Tenemos riesgos de efectos lentos, ¿sí? Uno de ellos pues es la sequía, el exceso de humedad, las plagas y las enfermedades. Son de efectos lentos porque nos permiten
con el tiempo ir viendo el grado de daño que estos van causando al cultivo. Si no, el daño no se concreta de un día para otro o en horas. Por eso se les llama riesgos de efectos lentos, porque puedes ver viendo tú progresivamente cómo el cultivo se va afectando. Por otro lado, también tenemos riesgos de efectos rápidos, ¿sí? En dado caso, tenemos el granizo, la helada, un incendio o huracanes. Así que, por ejemplo, tu cultivo está en condiciones en la mañana y de repente se ven un evento de granizo y para la tarde ya no tienes nada. Igual con una helada o con un incendio, sí. O sea, la destrucción o el daño que se puede ocasionar el evento al cultivo se da en cuestión básicamente de horas, ocasionando pues pérdidas y daños muy fuertes. Entonces, por eso los se clasifican así de efectos rápidos y de efectos lentos. Anteriormente habíamos hablado que los fondos de aseguramiento tienen que contar con una entidad que es el reaseguro, ¿sí? Y, y es por ley que los fondos de aseguramiento, las operaciones de seguro que ellos manejen, deben de cederlas a una empresa reaseguradora. De lo contrario, no podían operar, estarían fuera de la ley. Entonces, el reaseguro, las partes que intervienen en este proceso son el cedente, es quien cede los riesgos, que en este caso sería el fondo de aseguramiento, ¿sí? Y el reasegurador, que es el que acepta los riesgos que le transfiere el fondo, ¿sí? Y como ya lo dijimos, para que el fondo de aseguramiento pueda otorgar el servicio del seguro a sus socios, debe contar previamente con el respaldo financiero de una reaseguradora, ¿sí? ¿Y qué es lo que le permitirá esto? Pues aumentar su suscripción, o sea, aumentar su oferta de seguro o su venta de seguro, ¿sí? Reducir la probabilidad de quiebra financiera por un evento catastrófico, ya que el fondo por sí solo no podría hacerle frente, ¿sí? A un evento que supere sus reservas de riesgo, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Es una herramienta para que los socios accedan al crédito. Obviamente, sí, los financieros les exigen a los productores que cuenten con un seguro, ¿sí? Que proteja las inversiones que ellos van a realizar en sus cultivos. Esas inversiones pues derivan de un crédito, ¿sí? Por eso los financieros les exigen a los productores que cuenten con un seguro, ¿sí? Obviamente acceder a instrumentos técnicos y capacitación en administración de riesgos y recuperar al fondo de la operación del seguro cuando la totalidad de sus reservas se vean destinadas al pago de siniestros. Muy bien, una vez que el fondo ya cuenta con un contrato de reaseguro con una empresa reaseguradora, ya está en condiciones de empezar con su proceso de aseguramiento. Una de las primeras etapas con las cuales inicia el proceso de aseguramiento, pues es la programación, ¿sí? En esta etapa, el fondo de aseguramiento formula los programas de aseguramiento, los cuales constituyen la oferta de seguro para los socios. En los programas de aseguramiento se precisan la cobertura de riesgos, los riesgos que van a proteger, y que ya los vimos que son los climatológicos, los biológicos, y los relacionados con la siembra y no nacencia, la suma asegurada, que es la máxima obligación del fondo ante sus socios, el monto de la prima o el costo de la prima, ¿sí? El costo de reaseguro, la estrategia de las inspecciones para aceptar la aceptación de riesgos, costos de operación, administración y el manejo de los recursos financieros, el área de operación territorial. Y esto que están viendo ustedes en pantalla, ¿sí? Es un programa de aseguramiento, ¿sí? Por ahí si lo ubican, cuenta con diferentes apartados, entre ellos, este, por ejemplo, el subramo dice que es inversiones, es un seguro a la inversión, como ya lo hemos dicho anteriormente, pues protege las inversiones, sí, que el productor va a realizar para establecer su cultivo. La región, dice que opera en la región Matamoros, sí. El ciclo agrícola, pues es el ciclo que estamos ahorita, el 23-24. El cultivo que protege es un sorgo.
y su modalidad es un sorgo temporal. ST2 se refiere a temporal, ¿sí? Este, también nos habla ahí de nivel de suma asegurada, los fondos de aseguramiento, y creo que ningún seguro te cubre al 100%, ¿sí? El nivel de suma asegurada máxima, el porcentaje de suma asegurada máxima que está permitido y que sí está convenido en los contratos de reaseguro con el fondo es el 90%, ¿sí? Del valor de la producción. El valor de la producción aquí en este caso son 14,406 pesos. El nivel de suma asegurada es el 89,99, casi el 90%, ¿sí? Entonces, su suma máxima asegurable con ese nivel de suma, pues son 12,965 pesos. Esa sería la suma máxima asegurable. Esa sería la obligación, ¿sí? Del fondo para este programa de aseguramiento. Y obviamente vienen a otros apartados ahí, las áreas de influencia, pues este programa está diseñado para Villahermosa, para Matamoros, algunas especificaciones de insumos, como la semilla, algunas insecticidas, y herbicidas. Anteriormente, el reasegurador nos pedía a los fondos de aseguramiento que los programas estuvieran hechos con incluir todas las variedades, ¿sí? Que se operaban en la región y que estaban aprobadas por el INIFAP. Ahí tenías tú que meter en tu programa de aseguramiento todas las variedades, ¿sí? Que las casas comercializadoras manejaran en la región. Entonces, pues sí, era medio complicadillo meter todas estas, pero hicieron algunas adecuaciones y para el caso de sorgo, pues lo dejaron en precoz y en sorgos intermedios, que es lo que se maneja básicamente, ¿sí? Entonces, este es un programa de aseguramiento para el área de Matamoros de un sorgo temporal, ¿sí? El cual contempla sorgos precoces y sorgos intermedios. Y esto que ustedes están viendo aquí es el paquete tecnológico, ¿sí? En el cual contiene todas las labores, ¿sí? E insumos con los costos de cada una de ellas, ¿sí? Con el periodo de ejecución en las cuales se deben de realizar para establecer el cultivo. Para este caso, pues como ya lo vimos, es un sorgo temporal, ¿sí? Este programa de aseguramiento es un programa real que se generó para este ciclo, para proteger sorgo temporal. Los costos que ustedes ven aquí son costos que se calculan, y obviamente pues se consulta con las casas comercializadoras, con algunos productores también. Incluso el INIFAP también hace El cafecito lo que hizo. el INIFAP también realiza sus paquetes y también se toman como base. El FIRA también emite también paquetes tecnológicos y los cuales se toman como base. Pero los fondos de aseguramiento también tienen la facultad y la capacidad, tomando como base estos paquetes, de hacer sus propios paquetes, dependiendo de las necesidades del productor. A su favor. Y la siguiente etapa que sería la suscripción, ¿sí? Una vez emitido la programación, sigue la suscripción. En esta etapa, el fondo de aseguramiento recibe las solicitudes de aseguramiento por parte de los socios. Para esto debe de contar previamente con el contrato de reaseguro, como ya lo habíamos dicho. En esta parte, el fondo realiza las inspecciones para contratar o rechazar riesgos, ¿sí? Emite constancias. En el fondo son constancias de aseguramiento, se les dice así. Es lo mismo que una póliza, pero en el argot de los fondos se maneja como constancia de aseguramiento. Recibir el pago de las primas, realizar el pago de reaseguro e informar a la reaseguradora sobre las operaciones de seguro realizadas. Y esto que ustedes ven aquí es el producto de la suscripción, que es una solicitud de aseguramiento, ¿sí? Aquí vemos el nombre del productor, con los generales de él. Vemos también aquí el tipo de cultivo, que es un sorgo.
que es un R1, R1 se refiere que es un sorgo de riego, el ciclo, que este es un ciclo ya pasado, y aquí debemos el desglose, ¿sí? De los predios, la superficie, las coordenadas correspondientes a dicho predio. Antes no se manejaban coordenadas, anteriormente se ponían las colindancias, ¿sí? Básicamente los vecinos, norte, sur, oriente y poniente, pero eso fue cambiando. Entonces, hoy por hoy, y con el uso de la tecnología ya satelital, el uso de GPS, nos piden, ya los fondos de aseguramiento en manejar el sistema de coordenadas, ya que, pues, obviamente un vecino puede cambiar, ¿sí? Se vende la tierra o se cede la tierra, entonces ya no sería, pero la coordenada siempre va a ser la misma. Entonces, por eso los sistemas han ido evolucionando y los reaseguradores ahora les piden a los fondos de aseguramiento que sus predios estén ubicados mediante coordenadas geográficas. Y lo que ustedes ven aquí, pues es la constancia de aseguramiento, o pólizas, si así le quieren decir, pero como les dije, en los fondos se maneja constancia de aseguramiento. En esta constancia, pues vienen los generales del productor también, viene la superficie que contrató, ¿sí? En este caso son 67 hectáreas y fracción, lo que él pagaría, o el costo de la prima, vienen también los riesgos que está cubriendo. En este caso, es un seguro con riesgos climatológicos y biológicos. Y ustedes lo perciben aquí, donde dice cubierto, pues obviamente lo que está tachado son los riesgos, ¿sí? Que el productor está contratando con el fondo de aseguramiento. Y aquí en excluido, pues los riesgos que no se están contratando, ¿sí? Como este es un sorgo riego, es un sorgo R, obviamente aquí marca como excluido la sequía, ¿sí? Porque pues es un sorgo que cuenta con su esquema de riego y obviamente no está expuesto al riesgo de sequía, por eso queda excluido. Y este sería el documento el cual nos dice, ¿sí? Que el fondo, que el socio está asegurado contra los riesgos climatológicos de que él contrató, ¿sí? Con el fondo de aseguramiento. Una vez que ya se vio la programación y la suscripción, sigue la siguiente etapa, que es la etapa de siniestros. Bueno, en esta etapa el fondo realiza la recepción de los avisos de siniestro, ¿sí? Registro y clasificación y seguimiento y atención de estos avisos, ¿sí? Generados durante la vigencia de la constancia de aseguramiento ante la manifestación de un riesgo cubierto. Como experiencia y como nosotros hemos manejado en fondos de aseguramiento, hay ciclos donde pues, no en todos son pocos los ciclos donde pues no pasa nada, ¿no? O sea, el ciclo pasa normalito, se realiza bien la siembra, el cultivo se desarrolla bien, cumple con sus etapas vegetativas y reproductivas hasta llegar al punto de cosecha y pues se cosecha y no pasó nada. Fue un año bueno, por así decirlo, pero eso se da muy poco. Por lo general siempre hay situaciones pues de riesgo, ¿no? Que causan daño en los cultivos. Por ejemplo, el ciclo pasado, donde se presentaron algunas granizadas en la parte de Vallehermoso y principalmente en Río Bravo, donde los cultivos fueron afectados en las etapas ya saliendo de floración, ya en madurez de grano. Entonces ahí pues sería, ya sería correspondiente a la atención de siniestros. Entonces el fondo tiene que programar las inspecciones, ¿sí? En base a los avisos de siniestro. El aviso de siniestro, ahorita lo vamos a ver a continuación, es ¿sí? Es donde el productor le comunica al fondo, ¿sí? Que su cultivo fue afectado por un riesgo protegido. Entonces, en este aviso, el productor detalla, ¿sí? La superficie la cual le fue afectada, ¿sí? Y el riesgo también por el cual fue afectado. En este caso, es un aviso de siniestro por plagas y depredadores, ¿sí? Aquí lo especifica. Entonces, una vez que el productor mete su aviso,
el fondo lo programa para hacer una inspección, ¿sí? Y una evaluación del daño. Es importante aquí recalcar que para que el fondo pueda de alguna forma, si así lo amerita, este, pues emitir ya alguna indemnización, tiene que haber un aviso de siniestro. Si no hay aviso de siniestro, el fondo no se da por enterado de una pérdida y obviamente está imposibilitado hacerle frente a una pérdida y generar una indemnización. Entonces el productor está obligado, ¿sí? a avisar al fondo por cualquier eventualidad de riesgo que esté protegido que le cause daño a su cultivo y para ello pues cuenta con medios pues electrónicos como los correos, puede ir personalmente a las oficinas del fondo o pueden incluso hacerlo por teléfono, ¿sí? Entonces, hay varios medios por los cuales el productor puede manifestar al fondo algún daño. Es igual como cualquier, por ejemplo, si tú chocas, tú tienes que avisarle a la empresa aseguradora pues que tuviste un accidente, ¿no? Entonces, si tú no le comunicas a la empresa aseguradora que tuviste un accidente, pues la empresa no está enterada y obviamente no le va a hacer frente a esa eventualidad, ¿sí? Aunque tú estés protegido, porque es tu obligación avisar. Si tú no avisas, pues imposibilitas a la aseguradora que ella vaya y constate el siniestro y obviamente la generación o no de alguna indemnización. Y una vez que se emitió el aviso de siniestro, el técnico de campo va y hace una inspección de campo, ¿verdad? Donde obviamente corrobora si es cierto que lo que el productor manifestó en el aviso de siniestro, si es un riesgo protegido. Entonces el técnico de campo va y constata, pues, que sea en principio, que sea el riesgo. Si el productor dijo que era granizo, pues que efectivamente fue granizo y que sea un riesgo protegido, ¿sí? Y que la superficie que está él manifestando como superficie dañada, pues sea la que el fondo tiene en aseguramiento, que no vaya a ser otro predio, ¿sí? Por eso es importante las coordenadas. Se coteja que la coordenada corresponda con el predio que está asegurado. Y ya el técnico de campo, recaba una serie de datos, ¿sí? Ya inspeccionando el cultivo y genera lo que tenemos aquí, que es un acta de inspección en la cual él asenta, obviamente, las características que muestra el cultivo. Si es por plaga, pues las características propias de un daño por plaga, si es de helada por helada y si es de granizo por granizo, ¿sí? Y ahí asenta pues las características del cultivo, etapa fenológica, altura de la planta, color, etcétera, etcétera, ¿sí? Y este documento, sí, es como se le llama acta de inspección. Y este documento, pues es el registro, ¿sí? El registro que se hace del fondo de aseguramiento con el cual respalda que obviamente ocurrió un daño. O en dado contrario, pues igual que no ocurrió un daño o es un riesgo que no está asegurado. Esto que tenemos aquí se le conoce como anexo A. El anexo A es un formato que lo vamos a ver más adelante, todavía no se los quiero mencionar ahorita aquí. Este anexo A se usa para estimar el rendimiento de los cultivos que fueron afectados por algún riesgo protegido, como ya lo vimos, ya sea por plagas, por granizo, etcétera, ¿sí? Se hace una estimación de cosecha y en este anexo A se plasma, ¿sí? El rendimiento promedio o el rendimiento que se espera obtener de ese cultivo. Por ejemplo, en este caso, pues es un cultivo de riego, de sorgo riego, y aquí si ustedes se ubican en esta parte, pues aquí tenemos los datos que se obtuvieron del cultivo y finalmente un rendimiento promedio que son 1,300 kilos, ¿sí? Después de ocurrido un evento, el técnico hizo su inspección, hizo su estimación de cosecha y el rendimiento que él está determinando, ¿sí? Son de 1,300 kilos. Posiblemente, pues a lo mejor el cultivo en condiciones normales hubiera dado, no sé, a lo mejor 5 toneladas, pero pues después del evento
el técnico está determinando que solamente la producción que se puede obtener por hectárea de ese cultivo son 1,300 kilos, ¿sí? Y con este anexo es base para determinar la pérdida y la indemnización al cual el productor sería acreedor. Y esto sería como etapa final, pues es el ajuste de siniestro. En este ajuste eh, se elabora, y ustedes lo ven aquí en la parte de arriba, aquí tenemos todos los datos correspondientes al paquete tecnológico, ¿sí? Todas las labores e insumos que contempla el paquete, los costos de cada labor e insumo, ¿sí? Y con estos costos traídos del programa de aseguramiento, se genera el ajuste de siniestro. El ajuste de siniestro, a fin de cuentas, es el documento por el cual se determina el pago o la indemnización al cual sería acreedor el productor, ¿sí? Y este ajuste pues, se realiza obviamente, como ya lo vimos con el paquete tecnológico, el costo de las labores y insumos realizadas y con la estimación obtenida por el técnico de campo cuando evalúa el cultivo. Y esta sería la parte final del proceso de aseguramiento, que es el ajuste y pago de inversiones. En esta etapa, el fondo realiza las inspecciones de campo, como ya lo dijimos, para evaluar los daños originados por un siniestro cubierto, elaborar los ajustes y, en su caso, pagar las indemnizaciones procedentes a sus socios. Esta sería la etapa final, muy condensado, porque se los di muy condensado, traté de hacerlo condensado, porque sí es algo largo de explicar. Y obviamente ustedes no, por la actividad que hacen, pues no operan seguro agrícola. Traté de hacerlo de una forma que fuera amable, y más digerible para ustedes, ya que pues, posiblemente no estén muy familiarizados con la operación del seguro agrícola y fondos de aseguramiento. Entonces, esta sería la etapa final donde ya el productor pues, recibe su indemnización una vez que el fondo hizo todo lo conveniente, ¿verdad? En cuanto a la inspección, cálculo de cosecha, etcétera. Entonces, aquí el productor recibe su pago o el beneficiario que esté contemplado en la constancia de aseguramiento, que generalmente es el financiero, ¿sí? Sí hay productores que muy pocos, cabe mencionar, son pocos los que se financian su seguro, pero por lo general son los financieros. Entonces, generalmente el pago de indemnizaciones va referido a un financiero, ya sea un banco o cualquier entidad financiera. Bueno, y como ya lo había mencionado, pues el aviso de siniestro es el documento mediante el cual el socio le notifica al fondo de aseguramiento la ocurrencia de un siniestro provocado por un riesgo protegido en la constancia de aseguramiento. La notificación al fondo se puede realizar de forma personal, por llamada telefónica, mediante correo electrónico o aplicación de mensajería. Por lo general, pues te llaman o van directamente a la oficina, ¿sí? Y es importante, como ya lo dije, que el productor haga su aviso, porque sin el aviso el fondo no está posibilitado hacerle frente a ningún evento que le perjudique en su cultivo al productor. El productor sin el aviso pues prácticamente se imposibilita, ¿sí? A que pueda recibir alguna indemnización. Por eso es muy importante el aviso de siniestro. Los avisos de siniestro pues tienen plazos también, ¿sí? Dependiendo del riesgo que le haya ocurrido. Para la cuestión de riesgos de imposibilidad de realizar la siembra, deberá presentarse dentro de los 3 días hábiles siguientes al cierre del periodo de siembra. Aquí para Tamaulipas, los paquetes tecnológicos emitidos por ENIFAP y por recomendación del INIFAP, ¿sí? Para las siembras de sorgo, ¿sí? Se establece un periodo de siembra del día 10 de enero al 8 de marzo. ¿Sí? Para cuestiones de maíz se establece un periodo de siembra del 15 de enero al 15 de febrero. Si tú se llega el 8 de marzo, ¿sí? Y por X o Y, hablando del caso de sorgo, no pudiste realizar tu siembra, ¿sí? Pues tú tienes 3 días para presentar tu aviso de siniestro por imposibilidad de sembrar.
Para el caso de taponamiento no nacencia, deberás presentarlo dentro de los 10 días hábiles posteriores al último día en que se realizó la siembra del cultivo. Para siniestros parciales o totales, en siniestros de efecto rápido, deberá presentarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento, ¿sí? Por ejemplo, para un huracán, por ejemplo, alguna tormenta, ¿sí? Para el caso de granizo, deberá presentarse dentro de las 24 horas siguientes al evento. Entonces, hay diferentes plazos dependiendo del tipo de siniestro que se manifieste en el cultivo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para granizo prácticamente te dan 24 horas. Entonces, tienes 24 horas para meter tu aviso de siniestro. Y para los demás, pues, te da un poquito más de margen ahí en días. Tenemos también avisos de recolección. Deberá presentarse cuando menos 20 días hábiles antes de la fecha que inicie la misma, ¿sí? Cuando un productor reporta al fondo un aviso de siniestro, ya se hizo todo lo demás, el técnico de campo hizo la inspección, generó su acta de inspección, pero el cultivo presenta a lo mejor un daño parcial, ¿sí? Entonces se tiene que ir hasta recolección, hasta la cosecha. Entonces, 20 días antes de que coseche el productor, ¿sí? Debe de avisar al fondo con este aviso de recolección. También tenemos avisos de siniestro durante el periodo de recolección. El aviso deberá presentarse indicando la fecha de inicio o reanudación de cosecha según el caso para que los daños puedan ser cuantificados. Por ejemplo, es un cultivo al cual no le pasó nada, ¿sí? Entonces el productor entra a realizar su recolección, está haciendo su recolección tranquilamente cuando de repente pues cambió el clima, le llovió, le granizó, etcétera, y tuvo que detenerse la recolección. Entonces, y él observa que ya hay un daño ahí en su cultivo. Entonces, este sería un siniestro durante la recolección. Y el productor tendría que dar aviso al fondo de este tipo de siniestro. Y la suspensión de recolección. Cuando el socio recolecte una superficie menor o igual al 10% del predio y el rendimiento obtenido en dicha superficie no es notoriamente, vamos, aquí básicamente es, el cultivo ya fue evaluado por el técnico de campo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, él determinó que era una tonelada 300 kilos. Ok. Y el productor inicia la recolección, entonces, al iniciar la recolección, pues él se da cuenta de que la tonelada 300 kilos, pues no está saliendo, si a lo mejor está saliendo menos, una tonelada. Y entonces, obviamente, como un humano, pues hay márgenes de error, ¿sí? Entonces el técnico se puede equivocar. Entonces el productor dice, ¿sabes qué? No me está saliendo lo que tú me estás diciendo, me está dando menos. Entonces él hace una suspensión de recolección, le notifica al fondo, el fondo hace el aviso de suspensión de recolección, el técnico de campo tendría que ir otra vez, ¿sí? Pues a evaluar el cultivo y obviamente a corroborar si el rendimiento que él calculó es el correcto o no. Para eso sería el aviso de suspensión de recolección. Y básicamente, ese sería en términos muy generales, ¿sí? La operación del seguro agrícola en los fondos de aseguramiento. Traté, como lo mencioné, traté de hacerlo muy condensado, porque sí es mucha información y de una forma en que les quedara lo más claro posible, tomando en cuenta que ustedes pues no están muy familiarizados con esta actividad. Hasta aquí, por el momento sería la parte uno, ¿sí? De este módulo. Este, ya posteriormente, por ahí estaría programada la sesión 2, ¿sí? Continuar. Para continuar con esta plática. En la siguiente parte ya abordaríamos lo que es una evaluación de cosecha, el método de evaluación de cosecha que existe, y obviamente
cómo llevar esa evaluación de cosecha a términos ya de un avalúo, ¿sí? Ya con un formato de avalúo para que poder determinar pues el valor de cosecha de un cultivo siniestrado. Este, los documentos se los voy a dejar aquí al arquitecto para que se los comparta y tengan ahí las presentaciones. Y ya posteriormente pues seguiríamos con el siguiente módulo, en lo cual pues ya sería un ejercicio, ¿no? Una evaluación de un cultivo siniestrado. Esta fue la parte introductoria para que ustedes conocieran el ámbito del seguro, algunos conceptos, como ya lo dije, y conocieran un poquito más de esto. Por mi parte, hasta aquí sería todo. Si tuvieran alguna duda, pregunta, pues adelante. Soy Óscar Bustamante. Sí, sí, dime. Una pregunta nada más. En cuanto a la suspensión del cultivo, y que eran 1.300 kilos y resulta que quedó en 900, ¿la diferencia de eso es lo que el seguro paga o paga todo el siniestro completo? ¿O la diferencia? Bueno, el seguro tiene, como ya lo dijimos, a lo mejor me faltó precisarlo ahí, sí, pero como dije, el seguro tiene como obligación una suma asegurada, sí, que en este caso eran como 12,000 pesos. Hay un concepto que no mencioné aquí que me pasó una disculpa que se llama precio pactado. Ese precio pactado es el precio al cual se le pagaría al productor kilo que pierda. Si, por ejemplo, si yo tengo 12,000 pesos de suma asegurada y el precio pactado son 3 pesos por kilo, si yo divido la suma asegurada entre ese precio pactado, pues me da 4. ¿Sí? Serían 4 toneladas lo que estaría protegiendo el fondo de aseguramiento en cuestión de kilos. ¿Sí? Entonces, el técnico de campo va y determina 1,300 kilos, pues obviamente al productor le faltarían 2,700 kilos para llegar a los 4, Ok, ¿sí? Entonces, ese sería lo que el fondo le tendría que pagar al productor, 2,700 kilos para llegar a sus 4 kilos, a sus 4,000 kilos, a sus 4 toneladas, y cada kilo se lo tendría que pagar a 3 pesos, ¿sí? Obviamente, entonces, como hay una suspensión de recolección porque el técnico de campo determinó que eran 1,300 kilos, pero el productor, pues está levantando menos de 1,300 kilos, el técnico tiene que ir otra vez y reconsiderar el cálculo, ¿sí? Y si el cálculo nuevo arroja menos de 1,300 kilos, pues ese cálculo se tiene que modificar. Para eso es la suspensión de recolección. correcto. Gracias. De nada. Si hay alguna otra pregunta, adelante. Bueno,